Bueno, ya vamos en 57, yo creo que ya podemos empezar. Pues muchísimas gracias. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio sobre masculinidades, a propósito de y a partir de la COVID, pero también en general pretendemos pues reflexionar con respecto a este concepto, a esta idea de poner justamente la cuestión del patriarcado del borde al centro del paradigma para poder observar las relaciones de género entre hombres y entre mujeres. En este sentido, pues queremos agradecer tanto a EY México como a GENDES, Asociación Civil, por la iniciativa para generar este conversatorio. Pues nosotros desde el COPRED realmente nos interesa mucho generar estos espacios de conversación y por eso quiero darles las gracias a Mauricio Ariza Barile de EY México. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias. También, por supuesto, a Mauro Antonio Vargas de GENDES y a nuestro compañero Jair Maldonado, que también nos acompaña de GENDES. A los dos, muchísimas gracias. Pues conocemos también la trayectoria de GENDES en el tema de masculinidades, en el empuje de esta visión de escapar, digamos, o de deshacernos de una masculinidad hegemónica o tóxica. Ya nos platicarán bien de qué va todo este asunto, justamente para reconstruir pues las relaciones de género, ¿no? Hablar de masculinidades implica hablar de los impactos que tiene la ideología del patriarcado, de una masculinidad tóxica y hegemónica que obliga a los hombres también a seguir ciertos roles y ciertos patrones de género y cómo impacta en ellos y a repensar justamente cómo podemos resignificar el ser hombre para precisamente escapar de estos mandatos de violencia y de estos mandatos de masculinidad que llevan a las violencias. No me quiero alargar más porque a mí no me toca moderar, le toca moderar a Jair Maldonado, a quien agradezco. Y antes de pasarte la palabra, Jair, quiero agradecer a Erika Ordóñez y a Noé Romero por la interpretación en la lengua de señas mexicana. Muchas gracias. Y bueno, pues Jair, por favor, adelante con la moderación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Geraldina. Como bien lo menciona, mi nombre es Jair Maldonado, colaboro en Género y Desarrollo AC GENDES, como ya lo mencionaba, y antes de iniciar voy a presentar a nuestras personas ponentes para saber quién nos está hablando. Y empiezo con la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Desde el 14 de octubre del 2018 fue elegida presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para el periodo 2018 y 2022. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y luego maestra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Se ha especializado en temas de derechos humanos, género y cortes. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas. Es autora del libro Ouroboros, Reflexiones en torno a lo constitucional, y ha participado como coautora en diversas obras relacionadas con la interpretación constitucional y los derechos humanos. Forma parte del Consejo Editorial de la revista jurídica Ibero, así como del Consejo Asesor de Borde Jurídico. En el ejercicio profesional destaca su participación como legal blogger especializada en temas jurisdiccionales, en espacios como El Juego de la Corte, Animal Político, Vivir México, entre otros. Fue asesora del ministro Arturo Saldívar y consultora jurídica para organizaciones como GIDE y X. Actualmente es profesora de asignatura de las materias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, Universidad Autónoma del Estado de México y en el Centro de Especialización y Actualización de Derecho en Querétaro. Muchas gracias por este espacio, maestra Geraldina, y será un gusto escucharle con toda esta trayectoria. Continuamos con el maestro Mauricio Ariza Barile. Es maestro en Derechos Humanos y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Es egresado de la primera generación de la especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte y 2 diplomados, uno en Comunicación Política por la Ibero y otro sobre el derecho a la no discriminación por la UNAM.
Actualmente es gerente de diversidad e inclusión para América Latina, región norte de EY. Previo a su incursión en la firma, Mauricio trabajó temas de derechos humanos en distintas instituciones con los siguientes como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y ha sido analista político en la Organización de la Sociedad Civil DHP México. A la par, fungió como asesor en la Alianza por la Diversidad e Inclusión y Diversidad Laboral y actualmente forma parte del Consejo Consultivo de mi organización, o más bien la de Mauro Gendes. Bienvenido, Mauricio, también va a ser un gusto escucharte. Y por último, antes de iniciar, el director general Mauro Antonio Vargas Urías estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Sociología por la Universidad de las Américas Puebla, se formó como facilitador del programa de hombres contra la violencia intrafamiliar impartido por el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina, o CECEVI, en San Francisco, California, así como ser psicoterapeuta por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en la Ciudad de México. A lo largo de su desempeño profesional ha colaborado en el diseño, fundamentación, gestión, ejecución y promoción de numerosos proyectos de desarrollo creados para mejorar las condiciones de vida de distintos grupos sociales, ya sean campesinos, indígenas, organizaciones del sector urbano popular, migrantes, refugiados, infancia, juventudes en situación de calle, hombres generadores de violencia, entre otros. La cobertura de estas iniciativas ha abarcado distintas esferas temáticas y zonas geográficas del país. Su trabajo lo ha llevado a participar en diversos encuentros de intercambio y análisis, tanto en México como en el extranjero, así como a compartir los logros de las iniciativas en las que ha participado a través de presentaciones en foros públicos, de publicaciones, de entrevistas en diversos medios de comunicación. Ha participado también en numerosos congresos, cursos, diplomados, seminarios y talleres relacionados al campo de interés. Actualmente se desempeña como director general de Gendes y vaya que ha cubierto varios espacios durante esta pandemia. Muchas gracias por estar aquí, Mauro, y me quedo contigo. Antes de arrancar este foro en el que vamos a hablar de masculinidades en tiempos y destiempos de COVID-19, me gustaría que nos ayudes a aclararnos un poco qué es esto de las masculinidades. Ya Geraldina nos daba un poco, pero te dejo la palabra. Gracias, Yair, y pues bueno, saludo con mucho cariño y afecto y admiración a mis colegas en la mesa. Pues bueno, fundamentalmente, cuando se responde la pregunta ¿qué es masculinidad? En realidad existe ya un consenso académico para dar cuenta de qué son las masculinidades. Toda vez que estamos hablando de la posibilidad de cómo cada ser humano con cuerpo de hombre o persona que se asume como hombre, pues se autodefine en ese sentido. Entonces, nosotros hemos acuñado como equipo un concepto que lo que plantea es que las masculinidades son una construcción social que refiere a valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Esto es, en otras palabras, una mirada crítica, propositiva, que permite analizar la manera en que los hombres sentimos, pensamos, nos comportamos, actuamos y nos relacionamos en sociedad. Ahora, es muy importante observar que cuando uno habla de esta temática, cuando digo el enfoque crítico propositivo es que la queremos problematizar para poder avanzar hacia posibilidades nutricias. Queremos un país en el que la igualdad sea algo efectivo y los hombres tenemos mucho que hacer al respecto. Por lo mismo, es importante cuestionar aquel sustento, aquel aprendizaje de la masculinidad en donde el hombre se aferra a la construcción hegemónica que en el país es machista, es decir, la forma dominante de ser hombre en México sigue siendo machista, y lo que estamos buscando es cómo poder desmenuzar este constructo, este aprendizaje,
para poder avanzar hacia la posibilidad de masculinidades alternativas a esta forma machista que luego se traduce en formas violentas. De ahí la importancia de que como equipo, como organización abocada a promover la igualdad sustantiva en el país, como un efecto que además implica el tomar la estafeta de lo que muchas mujeres iniciaron históricamente, pues es precisamente promover que los hombres transitemos. Y aquí conviene hablarle al hombre común, a las personas que nos están escuchando, un poco la lógica de que te des cuenta, por ejemplo, de cómo supiste que eres hombre, ¿no? Una pregunta tan básica, ¿cuándo supiste que eres hombre y cómo lo supiste? ¿Cómo aprendiste a ser hombre? Te vas a dar cuenta de que al responder esta pregunta tan básica, hay muchos referentes en tu historia de vida que te fueron llenando de contenido, fueron generando en ti ciertas ideas que cuando a veces revisamos nos damos cuenta de que están pues afincadas en esta cultura machista, que me hace suponer que por ser hombre soy superior o mejor que las mujeres y lo femenino. Entonces, lo que estamos buscando es deshacer ese tipo de esquemas para comprender que como personas podemos asimilar propuestas constructivas, sensibles, democráticas, pues verdaderamente igualitarias de cómo construirnos como hombres. Entonces la masculinidad es eso, es una construcción social, es un aprendizaje, de ahí la esperanza que depositamos en la posibilidad de generar un cambio social. Si lo aprendí, lo puedo desaprender para reaprender. Si aprendí ese machismo, lo puedo erradicar de mi basamento, digamos, de mi forma de entender la vida, de estar en el mundo, para poder construir, asimilar versiones nutricias, empáticas, solidarias, respetuosas con las y los demás, incluso con el entorno, con el medio ambiente, los animales, la naturaleza en general, y desde ahí pues construirme como un hombre diferente, alternativo a estas que ya habíamos enunciado, pues, ¿no? Cuando se habla de masculinidades desde esa lógica, pues eso es lo que se promueve, que los hombres en un sentido amplio abonemos a la igualdad sustantiva, la igualdad que implica esta vida cotidiana de una manera efectiva, no solamente pensando, reflexionándolo, sino actuándolo de manera consistente en la vida cotidiana. Yo les digo a veces a los compañeros que vienen a nuestros grupos o a los talleres, en los talleres que impartimos, que pensar la igualdad es una cosa, pero pensar la igualdad no limpia los platos, ni limpia el baño, ni cambia pañales, ni muchas cosas de ese tipo. La igualdad empieza en casa. Y creo que lo que vivimos en esta pandemia nos ha hecho reflexionar de una manera mucho más práctica, pues todo el quehacer que implica sostener un hogar. Limpiarlo, participar en el cuidado de hijas e hijos, en el cuidado de adultos, de las personas adultas mayores, en procesos que implica, por ejemplo, realizar la tarea de los hijos e hijos, apoyarles para dinámicas creativas, etcétera. Es mucho el trabajo que hay que hacer todos los días en casa y pues bueno, creo que hemos tenido una magnífica oportunidad para ser empáticos y desde ahí participar desde una posibilidad corresponsable, efectiva, consistente en todo lo que implica el trabajo en casa, entre otras posibilidades. Lo dejaría hasta aquí, Jair, por el momento. Las masculinidades son estos aprendizajes sociales de cómo debe ser un hombre en el momento histórico y geográfico donde está ubicado. Y esta manera en que se nos enseña a ser hombres en México, que es machista, nutre estas discriminaciones, desigualdades, maltratos y violencia. Entonces, ahora voy contigo, Geraldina. Habiendo aprendido un poco más de lo que son las masculinidades y cómo nutren estas violencias, ¿cuál es la situación actual de la violencia de género? Muchas gracias, Jair. Muchísimas gracias, pues, insisto, por habernos
invitado a generar este espacio de diálogo y de discusión. A mí me parece muy importante hablar sobre las masculinidades, hablar sobre una nueva forma o el repensar el qué es la masculinidad. Desde los feminismos ya hemos escuchado la sentencia famosa de Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino se aprende o se llega a hacerlo, y pues es lo mismo con la masculinidad, ¿no? Lo decía ya ahorita muy bien Mauro, pues cómo se aprende a ser hombre, en qué momento un niño aprende a ser hombre y aprende lo que es la masculinidad, igual que las mujeres aprendemos lo que es la feminidad en ese sentido. Entonces me parece que es fundamental tener estas discusiones. Sobre el tema de violencias, a mí me gustaría abarcarlo un poco más. La violencia es una de las manifestaciones más graves de la discriminación, y la discriminación la entendemos justamente como la obstaculización en el acceso a los derechos con respecto a otras personas o con un fundamento o un trasfondo de subordinación. Tenemos estas dos perspectivas, digamos, que se complementan, que no están peleadas, pero que requieren distintas herramientas y distintos mecanismos. La discriminación vista como actos arbitrarios, como actos aislados, arbitrarios, individuales, en donde se le niega el acceso a derechos a una persona fundada en prejuicios. Y la discriminación o la desigualdad basada justamente en prácticas históricas, contextuales, arraigadas institucionalmente, arraigadas en las normas sociales y en las normas culturales, que obstaculizan el acceso a los derechos, obstaculizan el acceso a oportunidades, obstaculizan la realización de las personas a partir de prejuicios. ¿Y qué es lo que sucede con el género? Pues justamente esto, una desigualdad que está arraigada en esta visión patriarcal de que hay un solo tipo de masculinidad, que es la masculinidad hegemónica, que representa el paterfamilias, por eso es el patriarcado, y que todo lo que no se asemeja a él queda fuera, queda en la periferia, es subordinado y no puede acceder a las mismas oportunidades, no puede acceder a los mismos derechos, y además la perspectiva a partir de la cual se lee el mundo, se diseña el mundo, pues es esa, la de ese hombre, y a partir de esa masculinidad. Esa masculinidad, pues al ser hegemónica, pretende quedarse. ¿Y cómo va a quedarse? Pues a través del ejercicio, digamos, de este tipo de violencias. Por eso se habla de la violencia de género, que es una violencia que a partir de los estudios de las masculinidades entiende que la violencia de género afecta también a los hombres. En ese sentido, pues nosotros desde el COPRED atendemos el tema de las violencias como una manifestación grave de la discriminación, y por eso las vemos desde un espectro muchísimo más amplio. En este sentido, pues sabemos que la pandemia ha exacerbado las violencias, sobre todo las violencias domésticas, porque pues las mujeres, los niños y las niñas están viviendo dentro de sus casas muchas veces con sus agresores, que son muchas veces los hombres que responden a este mandato de masculinidad, decía yo, para justamente responder a este constructo hegemónico del ser hombre. En este sentido, pues las violencias en nuestro país, no solamente y en todo el mundo, se han exacerbado y han sido comunicadas, digamos, por todas las autoridades, en el caso mexicano, por la propia Secretaría de las Mujeres, en el caso de la Ciudad de México y de la Fiscal General de Justicia. Pero pues tenemos los datos concretos que se han compartido ya desde hace mucho tiempo con respecto a que, por ejemplo, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas hemos enfrentado algún incidente de violencia, y 10 de cada 9 mujeres, 10 o 9 mujeres son asesinadas cada día. Los últimos datos nos indican que ya estamos subiendo, se reportaba hasta 11 mujeres al día. Entonces, la violencia se ha exacerbado justamente por esto. ¿Y por qué genera violencia esta falta de certeza, este encierro, este estrés que se está generando justamente por la falta de acceso a los trabajos, la falta de ingresos, que pues exacerba, digamos, esta necesidad de mostrar la violencia a través de estas prácticas pues que discriminan y que lastiman a las mujeres, a las niñas y a los niños muchas veces en sus propios hogares. Por otro lado, yo creo que es importante mencionar, no solamente es la violencia física, la violencia psicológica, sino también la violencia económica, por ejemplo, la que están sufriendo ahorita las mujeres. Los trabajos de las mujeres generalmente se ubican en el sector informal y además la mayor parte de las veces son trabajos precarios. En este sentido, pues la violencia económica radica en que ellas ya no
están pudiendo acudir a trabajar y los hombres pueden quitarles ingresos o no darles dinero, por ejemplo, para sufragar determinados gastos que ellas requieren. En este sentido, pues esa violencia también se ha exacerbado a través de la pandemia o gracias a la pandemia, si se puede decir así. Otros impactos tienen que ver con la discriminación en el empleo. Justo ahorita lo decía Mauro. Sabemos precisamente que la doble jornada, la famosa doble jornada que realizan muchas mujeres, esto es, que salen de casa a realizar un trabajo remunerado para regresar a casa a realizar las labores de cuidado de sus hijos o de personas que lo requieran y también las labores domésticas y del hogar, lo cual implica pues que las mujeres trabajan mucho más horas a la semana que los hombres en este tipo de tareas, aunque convivan o vivan con estos hombres. El número de horas dedicadas a la semana a estas tareas es muchísimo más alto para las mujeres que para los hombres. Hay datos específicos sobre ello. Y esto justo ahora que estamos además encerradas y que se ha aunado a la tarea de ser maestras de nuestros propios hijos, pues exacerba, digamos, o aumenta las tareas que tienen las mujeres y esto impacta directamente en su rendimiento en el empleo, teniendo consecuencias desastrosas con respecto a su permanencia en el empleo. En muchos casos se han reportado denuncias en el COPRED, por ejemplo, de despidos de mujeres, en el caso de mujeres embarazadas, se ha utilizado como pretexto su embarazo para despedirlas y pues no continuar pagando esos sueldos, o de mujeres que pues no pueden continuar con el ritmo del trabajo debido a esta enorme carga de trabajo que tienen en casa y que pues no pueden cumplir con el home office que muchas estamos realizando y esto impacta directamente en la percepción sobre su compromiso laboral, sobre su rendimiento como empleada y pues este tipo de discriminación pues acaba violentando el derecho al trabajo. Me dicen que ya me queda un minuto, entonces si quieren les cierro acá. En realidad, lo que nos invita a reflexionar el día de hoy es justamente cómo el repensar este concepto de masculinidad impacta directamente en el disfrute de derechos de las mujeres, en tanto que los hombres en este mandato de masculinidad, en esta idea de demostrar, digamos, o de unirse a un concepto hegemónico de masculinidad, pues acaban obstaculizando o acaban vulnerando los derechos de las mujeres. Hasta aquí lo dejaría y me encantaría escuchar a mis compañeros sobre este tema todavía más. Gracias. Muchas gracias, Geraldina. Entonces, problematizando el concepto de violencia de género, es tanto el resultado de todas estas prácticas de discriminación y desigualdad, que a su vez también son violencia, también es un recurso para mantener este status quo y subyugación, ¿no? Exacto. Entonces, la violencia de género es un tema complejo, pero que ejemplifica muy bien cómo esta masculinidad hegemónica se mantiene en pie y sigue oprimiendo la mayoría de las mujeres, sobre todo aquellas que interseccionalmente se encuentran en mayor desventaja. Es por eso que ahora voy con Mauricio y le pregunto, ¿por qué entonces en este contexto específico es necesario e importante hablar de masculinidades alternativas? Perfecto, Yair. Muchas gracias y gracias a Geraldina y a Mauro también por el espacio. Respondiendo a tu pregunta de por qué es importante hablar de masculinidades alternativas en este contexto, quisiera enfatizar que es la primera vez que tantos hombres estamos en casa, es decir, quienes tenemos la posibilidad de realizar un trabajo remoto, por primera ocasión estamos pasando el tiempo que antes no pasábamos en casa, ¿no? Y estamos viendo justamente cómo son estas, que lo comentaban Geraldina y Mauro, dobles o hasta triple jornada laboral. Es decir, estamos comenzando a ver todo el trabajo que hay detrás de la economía del cuidado y del trabajo del hogar no remunerado, el cual en 2017 alcanzó 5.1 billones de pesos valorados, que fue aproximadamente el 23% del PIB. Es decir, estamos justamente ya replanteando todos estos trabajos que históricamente, a partir de la masculinidad hegemónica y la diferenciación sexual del trabajo, hemos asignado a los hombres lo público y a las mujeres lo privado. Y justamente ahorita que los hombres estamos ya en el hogar, pasando más tiempo con nuestras familias, con nuestras hijas e hijos, justamente estamos viendo de toda la carga de trabajo que implica la administración del hogar, la economía del cuidado, todo ese trabajo que históricamente se ha dado a las mujeres. Y justo aquí quiero recordar alguna cifra de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2017, en el cual el 23% de los hombres está de acuerdo con la siguiente afirmación, que las mujeres deben de ayudar más que los hombres en los quehaceres de la casa.
Es decir, ahorita en estos tiempos de confinamiento o en esta nueva normalidad, estamos en una oportunidad que no habíamos tenido justamente para replantear estos estereotipos, para replantear esta rigidez que representa la masculinidad hegemónica tóxica tradicional y a su vez ir fomentando esquemas de crianza positiva con niñas y con niños. Quiero compartirles que se realizó en 2018 la consulta infantil y juvenil, en la cual les preguntaron a niñas y niños de 6 a 13 años algunas preguntas relacionadas con estereotipos. El documento lo pueden encontrar en el CEDOC de Mujeres. Y bueno, básicamente un 49% de las niñas considera que los hombres deben ser más fuertes, ¿no? En este margen de edad. Y un 58% de los niños considera que jugar con muñecas es exclusivamente para niñas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente ahorita que estamos más tiempo con nuestras familias, con las personas adultas mayores, con hijas e hijos, tenemos justo la oportunidad para ir replanteando estos esquemas rígidos de género y cómo estamos socializando los estereotipos desde las tempranas etapas de infancia. ¿Para qué? Para que posteriormente esos roles de género no se conviertan en cifras como la ENDIRE, en donde nos muestran que cerca del 30% de las mujeres que trabajan o han trabajado de 15 años o más han experimentado algún episodio de violencia laboral. Entonces, resumiendo, Yair, yo creo que estamos en un momento sí extraordinario, que justamente nos permite replantear. Y algo muy importante comentar es que probablemente por el COVID, por todo lo que trae de incertidumbre, por todo lo que trae de no saber qué viene a futuro, pues justamente viene a cuestionar algunos de los esquemas rígidos de la masculinidad. Es decir, a los hombres se nos enseña que tenemos que ser directos, en control, asertivos, no mostrar miedo, no mostrar preocupación, no mostrar cualquier tipo de incertidumbre. Y justo esta nueva normalidad ha venido duramente a replantear todo esto, ¿no? Y más bien yo creo que la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es cómo generamos narrativas más positivas en torno a qué entendemos ser hombres y, en un segundo término, cómo los hombres, los varones, hoy en día están experimentando esta serie de sentimientos que desde tempranas infancias se les inculca que no pueden mostrar o que no deben demostrar. En esta emergencia sanitaria COVID-19 contrajo un choque cultural para nosotros los hombres que nos encontramos en casa. Y este choque cultural se manifiesta ya sea reforzando estos mandatos, incrementando la violencia o justamente cuestionando todo aquello que me enseñaron que en esta situación extraordinaria no me está ayudando para salir adelante psico y emocionalmente. Entonces, ahora regreso contigo, Geraldina. ¿Qué nos ha enseñado esta contingencia sanitaria que tenemos que llevarnos como aprendizaje a la postre de esta cuarentena y este encierro? Ay, no me prendí el micrófono, perdón. Sí, bueno, pues en realidad me preocupa bastante cómo se está manifestando, digamos, este regreso a las casas de las mujeres. ¿Y qué va a pasar después cuando vayamos poco a poco en lo que han llamado la desescalada o el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad? Ya lo he dicho en otros lugares, no me gusta el concepto de la nueva normalidad porque quiere decir que vamos a volver a lo que antes era y qué es lo normal en general. Yo creo que es un momento en el que precisamente, y por eso, hacia allá voy, ¿no? A responder tu pregunta. ¿Qué nos podemos llevar? ¿Qué evidencia nos está dejando esta contingencia? Y ya lo estaba diciendo ahorita Mauricio, o sea, a replantearnos. Cuando estamos hablando ahorita de masculinidades, pues estamos hablando de las relaciones de género, ¿no? ¿Cómo nos vamos a replantear estas relaciones de género? Porque si no nos las replanteamos, si no reflexionamos y reconstruimos los conceptos, a mí lo que me aterra que va a suceder es que cuando volvamos a salir de nuestras casas, para no llamarle nueva normalidad, para volver a la cotidianidad, digamos, de nuestros quehaceres diarios, y los niños a lo mejor no puedan volver a la escuela todavía presencial, ¿quiénes se van a quedar en su casa? Y ya lo decía yo hace un momento,
esta forma de trabajo está impactando mayormente en las mujeres porque son las mujeres las que están haciendo la de maestras de sus hijos y eso les quita tiempo de su trabajo remoto, si es que pueden hacerlo. Por supuesto, todo esto estoy hablando del trabajo remoto de quienes pueden hacerlo. Tenemos además quienes realizan trabajo todavía fuera de casa, ¿sí? Y que no están pudiendo salir porque tienen a sus hijos en casa y no tienen dónde dejarlos. O están dejando a sus hijos en otras casas con los riesgos que esto conlleva con respecto a contraer la enfermedad. Entonces, todos estos impactos están causando efectos graves en los trabajos remunerados de las mujeres fuera de casa. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que replantear es, y siempre lo he dicho, las mujeres tenemos un pie en lo privado, digamos, en la casa, en lo doméstico, en el cuidado, y un pie en el trabajo. Y los hombres siguen con los dos pies en el trabajo. Todas las normas laborales, formales y no formales, piensan que los hombres no se ocupan de su familia, aunque la tengan. A los hombres no les preguntan si está su pareja embarazada y que si van a tener hijos o si planean casarse pronto. A las mujeres sí nos lo preguntan cuando vamos a conseguir un trabajo a los 20, 25 años. Entonces, me parece que tener este tipo de conciencia de que los hombres tienen familias y que tienen que poner un pie del otro lado y que los dos en una pareja heterosexual, pero los dos en las parejas homoparentales realizan estos trabajos de cuidado, estas tareas domésticas, me parece que es fundamental para el regreso a esta nueva normalidad. De otra manera, vamos a seguir. Es más, no vamos a seguir como antes, vamos a estar peor que antes, porque insisto, ¿qué va a pasar si los niños no pueden regresar a la escuela presencial? ¿Qué va a pasar si no abren las guarderías? Antes podíamos llevar a nuestro hijo a la oficina, con todo lo que esto conllevaba y con lo que esto implicaba muchos impactos negativos a las mujeres que trabajaban y llevaban a sus hijos a las oficinas, pero ahora ni siquiera los vamos a poder llevar porque los estamos poniendo en riesgo. Entonces, ¿quiénes van a quedar en casa? Me parece que tenemos que empezar a pensar en una revisión profunda de nuestras normas laborales. Por ejemplo, pensar en licencias más amplias de paternidad. A mí me parece ridículo, francamente, que se den 5 días de licencia de paternidad a los hombres. 5 días, ¿para qué sirven? Lo que una necesita después de haber parido es un compañero que se quede en casa y que apoye con todas las tareas, y si es que tiene más hijos, pues que también apoye con las tareas de cuidado. Entonces, me parece que entender, digamos, que las personas no solamente tenemos el aspecto público o el aspecto hacia afuera, tenemos el aspecto hacia adentro y que los dos tienen que compaginarse. Entonces, empezar a pensar en este tipo de políticas de conciliación, políticas de corresponsabilidad parental para poder empatar las obligaciones de unos y de otros. Y en este sentido, además, pensar que las familias son absolutamente diversas, que no podemos nada más pensar en las familias heteroparentales, papá, mamá y sus hijitos, sino tenemos que empezar a pensar de que hay familias, hay personas que a lo mejor no tienen una pareja, pero que cuidan a su padre o a su madre adulto mayor y que necesitan quedarse en casa, por ejemplo, para cuidarlos ahora, justamente con un tema de riesgo a la salud en general. Me parece que estos para mí serían los pensamientos que nos deja, digamos, las reflexiones, para utilizar mejor la palabra, que nos deja la pandemia, y entender que los trabajos domésticos, los trabajos de cuidado, no solamente pueden recaer en las mujeres, sino también en los hombres, y que se tienen que hacer corresponsables. Y como ya decían mis compañeros, el hecho de que quienes se hayan podido quedar en casa les haya permitido no solamente responsabilizarse de lo que les toca, sino además observar todo lo que implica, me parece que eso, pues, tomemos lo positivo de ello para replantear esta vuelta a la cotidianidad, insisto, no nueva normalidad, a una nueva cotidianidad. Y pues ahí lo dejo. Nos dicen sobre introducir las preguntas, ¿no las haces tú, Yair, o quieres que conteste la pregunta de manera directa? Las voy a estar recopilando para recuperarlas al final. Perfecto. Así que adelante al auditorio, por favor, láncenos todas sus preguntas que estaremos abordándolas hacia el final. Gracias. Gracias, Geraldina. Este contexto COVID-19 ha exacerbado lo que la gente que trabajábamos en estos temas ya conocíamos, que eran las desigualdades que surgen a partir de la división sexual del trabajo que ya se comentaba en las intervenciones anteriores.
Y claramente estos hallazgos y reflexiones se tienen que llevar hacia política pública. Pero en este momento, y una parte elemental de la democracia es el tercer sector. Mauro, voy contigo. A partir de estas reflexiones y estos hallazgos, ¿en qué se ha volcado la sociedad civil, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo en este contexto un poco para resarcir todo esto que se ha exacerbado? Voy a colocar, gracias Jair, voy a colocar una presentación breve que permitiría como documentar algunas cuestiones que por lo menos desde Gendes hemos venido realizando en ánimo de poder complementar mi discurso para esta respuesta. Pues como tú planteas, las hipótesis que teníamos basadas en la experiencia también de nuestro desempeño como asociación nos permitían prever que en México, país, con esto del confinamiento, podría implicar la exacerbación de algunos ejercicios de discriminación y violencia al interior de los hogares. Entonces, a partir de esa prenoción, nos dimos a la tarea de crear o diseñar un plan emergente de actuación que a partir de 4 estrategias básicas, pues podríamos impulsar para abatir o afrontar esas violencias. Por un lado, un elemento que lanzamos, que en su momento no había ocurrido a nivel nacional, fue el de proponer una línea de atención telefónica para hombres que eventualmente podrían actuar como agresores en su casa. Abrimos esa línea telefónica que es el 5264-2011, lo van a ver en otro banner más al rato. Contra lo que mucha gente especula, ha habido bastante respuesta positiva por parte de muchos hombres que nos marcan a diferentes horas. La línea es 24 horas, todos los 7 días de la semana, y lo que hemos recibido son llamadas de hombres frustrados porque perdieron el trabajo, su rol de proveedores se ve afectado, o porque tienen miedo de infectarse y ese miedo les hace controlar a su familia, limitando salidas, pero lo hacen de una forma violenta o agresiva. Hombres confundidos porque no saben cómo estar en casa. Como bien decía hace rato Mauricio, los hombres generalmente no estamos acostumbrados a participar de lo que implica el trabajo en casa, ni habitarla de manera constante, mucho menos por tanto tiempo. Llevamos ya varios meses confinados con nuestras familias y de repente pues nos genera esto emociones encontradas, a veces desesperación, frustración, ansiedad, angustia, etcétera. A veces también tiene que ver con los entornos. Entonces puede ser que vivamos una familia grande en un pequeño departamento con dificultades para poder aislarnos entre nosotros al interior de nuestro espacio. Y todo esto, pues bueno, va significando situaciones de tensión, de incomodidad o de eventuales riesgos de caer en violencia. Lo que proponemos es llámanos antes de ejercer esa violencia para poder procesar y encontrar junto contigo alternativas creativas que te lleven a posibilidades nutricias, gratas, respetuosas, solidarias con tu propia familia. Ahora bien, estos esquemas de intervención esta estrategia de intervención o de atención directa la complementamos trasladando al ámbito de lo virtual nuestra atención permanente para hombres. Tenemos grupos, cualquier persona que nos esté escuchando que quiera adherirse puede llamar a Gendes al 5264-2011 para sumarse a nuestros grupos de atención y desde ahí poder dialogar con otros compañeros sobre cómo le estamos haciendo para poder solventar muchas de nuestras situaciones en la vida cotidiana. Entonces tenemos grupos de atención a distancia, así como también hemos desarrollado nuestra línea de atención individual para ciertos casos que así lo requieren, que de repente les cuesta más trabajo socializar o plantear cosas ante otras personas. Bueno, podemos ofrecerle ese servicio de atención psicoterapéutica con enfoque en masculinidades para tratar varias problemáticas que también nos aquejan
De repente podemos tener situaciones que tienen que ver con nuestra sexualidad, con nuestra identidad, con problemas de dinero, con problemas de celotipia, etcétera, que pues podemos tratar de manera muy clara ante un psicoterapeuta experto o experta en el trabajo con enfoque en masculinidades. Una estrategia más que desarrollamos en esta etapa es la de ofrecer información al público en general. Si las personas que me están escuchando se meten a las redes sociales de Gendes, @GendesAC, a través de nuestro Twitter, nuestra Facebook o nuestro Instagram, van a encontrar banners, van a encontrar infografías, van a encontrar videos que explican aspectos que tienen que ver sobre cómo sobrellevar esta pandemia sin violencia. La idea es que como hombres podemos desarrollar habilidades que pueden ser útiles para afrontar esta situación con nuestras parejas de una manera asertiva, cuidada, aprender a escuchar, aprender a compartir, aprender a establecer acuerdos y cumplirlos, etcétera. También tenemos una estrategia orientada a promover la difusión. Esto implica entonces promover a través de videos y de podcasts nuestras sugerencias también para promover qué es lo que puedes hacer como varón para estar bien contigo mismo, qué es lo que puedes hacer para estar bien con tu pareja, qué es lo que puedes estar bien hacer para estar bien con tus hijos e hijas, si son pequeños, si son bebés, si son chicos, si son adolescentes o jóvenes. Para cada etapa diseñamos videos que de alguna manera te pueden dar sugerencias muy claras, muy puntuales sobre cómo sobrellevar estas dinámicas. Y finalmente, una cuarta estrategia que elaboramos, que diseñamos desde Gendes, pero que también hemos visto que ocurre con otras asociaciones aliadas, es precisamente este tema de construir alianzas. Alianzas entre el sector, con otras asociaciones, alianzas con la academia para poder difundir y promover acciones preventivas con poblaciones jóvenes o adolescentes o infancias, y alianzas con gobiernos para poder trabajar en esta etapa de manera virtual con personal adscrito a diferentes instituciones, etcétera. Generamos pues varias propuestas que tienen como finalidad promover que los hombres participemos de una manera activa con la igualdad, revisando varios de nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, contactando bien nuestras emociones, aprendiendo a veces a ampliar ese repertorio emocional que muchas veces se queda en el enojo. El enojo es un sentimiento que se nos valida socialmente, pero que muchas veces puede llevarnos a ejercer violencia, y no me doy cuenta de que a veces lo que me ocurre es que me dolió algo o que me da miedo algo y lo traduzco en enojo y desde ahí puedo ejercer violencias. Entonces, todo ese tipo de situaciones las vamos compartiendo de manera diversa con estas estrategias para buscar desde ahí que los hombres nos involucremos de una manera pues mucho más efectiva con la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Creo que el trabajo implica pensar en poblaciones pues, que están situadas en diferentes contextos de la República, hombres de diferentes edades, hombres que requieren, pues, según las circunstancias y su ubicación, pues cierto tipo de mensajes. Muchas gracias, Mauro. Sin duda, entonces, para cambiar estas lógicas y estas relaciones de poder desiguales que generan discriminación y violencia, es necesario cambiar paradigmas en todos los espacios de socialización. En este sentido, como comentaba Geraldina, la violencia de género no es solamente aquella que ocurre en el espacio doméstico que deja moretón. También son estas prácticas que perpetúan las discriminaciones y las desigualdades. Y el espacio laboral es un gran lugar donde estas prácticas se perpetúan sin que nos demos cuenta, porque es un espacio que le correspondía a los hombres y al que las mujeres se insertaron bajo la lógica masculina de los horarios, de las jerarquías, etc. Entonces, Mauricio, ahora voy contigo.
¿qué prácticas, qué estrategias han desarrollado desde el sector privado para contribuir a mitigar todas estas violencias de género y desigualdades? Gracias, Jair. Primero quiero hacer muy claro que primero se tiene que reconocer que existe la violencia laboral como una de las manifestaciones o los tipos de violencia que se dan contra las mujeres. Es solo uno de los muchos tipos y modalidades de violencia de violencias, mejor dicho, que viven en el día a día. Me gustó ahorita la pregunta que hiciste, ¿qué puede hacer el sector privado como para contribuir un poco a minimizar el tema de violencia de género? Retomo lo que comentaron tanto Geraldina y Mauro sobre las alianzas, es decir, se tienen que, por ejemplo, nosotros igual somos parte del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, nos sumamos en octubre del año pasado y hemos colaborado con Gendes en ocasiones previas, ¿no? Este tipo de alianzas, por así decirlo, nos permite ir comenzando a construir una cultura de diversidad e inclusión al interior de la firma. También cuando Mauro estaba exponiendo sobre la línea de apoyo, es muy importante que existan líneas de manera general, líneas de apoyo, líneas de orientación para las y los colaboradores que puedan ir justamente externando alguna problemática que tengan en el centro laboral. Y cuando hablamos de temas de inclusión y de diversidad en las empresas, tenemos que observarlo como un proceso integral. Es decir, tiene por una parte que existir toda la normativa y todas las políticas, pero también por el otro lado tiene que haber un análisis de procesos, es decir, cómo estamos realizando las contrataciones, bajo qué esquemas, los programas de desarrollo de carrera, los programas de flexibilidad que puedan llegar a existir, y tiene que haber una inversión muy fuerte en temas de cultura y de sensibilización para todo el personal, ¿no? Existen muchísimas buenas prácticas, el Gran Acuerdo es una de ellas, que las empresas se pueden sumar y el consejo justamente pues revisa algunas políticas que tenga el centro de trabajo a fin de incorporar la perspectiva antidiscriminatoria. Y también quería compartir de otras buenas prácticas que existen, por ejemplo, están los principios para el empoderamiento de las mujeres de ONU Mujeres, en el cual si uno se decide sumar, se hace un autodiagnóstico, ¿no? De cómo está en equidad de género. Y eso te permite a ti tener una radiografía sobre cómo estás al interior de tu organización en distintos temas que van reflejando la igualdad o las desigualdades que puedan existir al interior de tu organización. Un ejercicio similar lo maneja la consultora Equales, quienes realizan año con año el ranking PAR y justamente van midiendo cómo están las empresas en temas de equidad de género. Nosotros salimos en 6º lugar el año pasado y estamos nuevamente participando en la edición de este año. Y algunas buenas prácticas que hemos realizado. Hace una semana se hizo público un estudio que EY participó el año pasado, pero se hizo público hasta este año, con Catalyst o Marea Consulting, en la cual EY participó con 2 empresas más. Se entrevistaron a más de 300 hombres y justamente la idea de este estudio que hizo Catalyst y Marea Consulting va en el sentido de por qué los hombres no levantan la mano cuando hay conductas sexistas en el trabajo, ¿no? ¿Qué está limitando a que los hombres no digan un hasta aquí, un alto, a temas de microagresiones, porque es importante también hablar de las microagresiones en los espacios laborales? Y en este estudio de los datos buenos y realmente resaltables, destaca que un 83% de los hombres están dispuestos a ponerle un alto a las conductas sexistas. No obstante, si no saben qué son las conductas sexistas o no se les da sensibilización o no saben que existen canales de denuncia, no van a levantar la mano porque pues, o no saben que están las líneas de denuncia o no se ha invertido en esta cultura de inclusión de una manera bastante robusta. El documento se llama Un alto al sexismo en el trabajo, cómo responden los hombres a un clima de silencio organizacional, ¿no? Eso lo quería compartir porque el documento ya es público y a la par nosotros realizamos una serie de estrategias internas. A inicios de marzo realizamos un webinar interno sobre masculinidades en el cual tuvimos más de 200 participantes. Este es un número bastante positivo y yo creo que trabajar de manera remota nos permitió llegar a un número tan alto. Justamente analizamos masculinidad hegemónica, alternativa, masculinidad subordinada, y las posibilidades de reinterpretar la forma en la que entendemos ser hombres. Adicionalmente, en el marco del COVID, socializamos con los colaboradores 2 documentos. Uno fue los cuentos Iptala,
que son una serie de cuentos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Para qué? Para que los padres y madres puedan justamente ir fomentando crianzas positivas y temas de diversidad e inclusión con sus hijas e hijos, ¿no? Estos cuentos también son públicos, los pueden encontrar en la página de CONAPRED, y también socializamos la guía He for She desde casa, que elaboró Mujeres. ¿Para qué? Para justamente ir incentivando a los colaboradores al trabajo corresponsable en el hogar. Han sido como algunos de los esfuerzos que hemos venido realizando ahorita en la organización. Queda mucho más claro que para este cambio de paradigma se requiere que sea una política de Estado y que todos los sectores nacionales, personas físicas y morales se sumen y vayamos hacia la misma dirección. Pero claro, esta dirección debería estar un poco marcada desde la política pública. Y entonces regreso con Geraldina. Ahora, ¿qué de estos aprendizajes o qué acciones sabemos que tienen que trascender esta contingencia para tanto combatir la violencia de género como para contribuir a estas masculinidades alternativas? Sí, Yair, muchas gracias. Pues yo creo que me gustaría destacar que este sexenio del gobierno de la Ciudad de México se creó la Secretaría de las Mujeres. Y la Secretaría de las Mujeres tiene una perspectiva importante con el tema de masculinidades. Han estado impartiendo ya desde su creación talleres de masculinidades para funcionarios, para funcionarias, el público en general, a través de los pilares. Y a mí me parece que esta es una estrategia fundamental. Inclusive la anterior secretaria me había comentado que estarían implementando talleres de masculinidades con una flota de taxis en alguna alcaldía que no recuerdo ahorita cuál era, pero a mí me parece que este tipo de estrategias son muy importantes justamente para concientizar con respecto a esta deconstrucción del modelo de masculinidad que ha sido transmitido y que ha sido inculcado, digamos, a los niños. Es importante decir que cuando se habla de feminismos y cuando se habla de derechos de las mujeres, tenemos que tomar en consideración también cómo es esta perspectiva, digamos, impacta también en los niños. Yo tengo 2 hijos, tengo una hija y un hijo, y veo de manera muy clara cómo estos conceptos hegemónicos de lo que sería ser mujer y de lo que sería ser hombre impactan por igual a los dos y les imponen roles y les imponen modelos y les imponen unas camisas de fuerza, por decirlo de alguna manera coloquial, para saber cómo tendrían que ser y cómo tendrían que ser aceptados. Entonces, en este sentido, hablar de derechos, hablar de derecho a la autodeterminación, hablar del libre desarrollo de la personalidad, hablar del derecho a la identidad, pasa justamente por la construcción de quiénes somos cada una de nosotras, y pues me parece que esto es fundamental. En este sentido, retomo la pregunta. Me parece que continuar, por supuesto, con estos cursos, es más, reforzar los cursos y los talleres de masculinidades a partir de la Secretaría de las Mujeres, el ente rector sobre el tema de derechos de las mujeres, pero también nosotros desde COPRED hemos estado dando cursos sobre discriminación de género, desigualdad de género, que tienen también, por supuesto, esta perspectiva. Estamos construyendo nuestra plataforma para cursos en línea que no teníamos, pero que pues ahora la pandemia propiamente nos ha obligado afortunadamente a tenerla ya, y próximamente estaremos anunciando este tipo de cursos. Por supuesto, las alianzas con el Locatel que tenemos tanto en el Consejo como la Secretaría de las Mujeres para justamente dar este tipo de atención tanto a denuncias por violencias como por discriminación a las mujeres, como también de atención hacia los hombres. Y en este punto es fundamental también lo que está haciendo el Consejo Ciudadano, con quien el COPRED tiene una alianza, tiene un convenio de colaboración. Y el Consejo Ciudadano también tiene esta perspectiva de dar esta atención y esta contención psicológica a los hombres que, como bien han mencionado tanto Mauro como Mauricio, pues se sienten, por decirlo coloquialmente, sacados de onda el estar metidos todo el tiempo en su casa, y su rol de proveedor se está viendo afectado, y eso causa muchísimo estrés, sobre todo cuando tienes un rol impuesto que cumplir, que te obliga a salir de tu casa y proveer a tu familia. En este momento
no se puede, y quienes tienen el privilegio, quienes tenemos el privilegio de quedarnos en casa, esto causa mucha angustia. Y quienes salen, pues además de esa angustia de tener que salir, pues tienen la angustia de pues contagiarse ellos mismos, contagiar a su familia con los impactos evidentemente que esto tendrá. Por supuesto, también el tema de el gran acuerdo que también ya mencionó Mauricio, el gran acuerdo por el trato igualitario es una estrategia lanzada desde el COPRED para vincularnos con el sector privado. Debo decirles que más del 70% de las denuncias que recibimos en el COPRED son de discriminación en el ámbito laboral y más del 60% de las personas que acuden a presentar denuncias por discriminación son mujeres. Entonces, tenemos que continuar atendiendo las violencias o las discriminaciones, los tratos desiguales que suceden en el ámbito laboral, que pasan desde el hostigamiento y el acoso sexual hasta justo lo que decía Mauricio, estas microagresiones y estos micromachismos que vivimos las mujeres día con día y que también los hombres tienen que estar dispuestos a dejar de cometerlos, pero también de poner un alto. Me pareció interesantísimo este estudio. Mauricio, si nos los pudieras compartir, sería genial, porque me parece que esto es justamente a lo que hay que apuntar, ¿no? Cómo los hombres pueden contribuir a acabar con estas prácticas de discriminación y de violencias. Rápido, ya no me queda mucho tiempo. Compartirles también algo que también tendríamos que hacer es continuar con el tema que mencionaba yo hace un rato, visibilizar que los hombres también realizan trabajos de cuidado, trabajos domésticos, tareas del hogar y que esto se refleje en las normas formales e informales en los trabajos, horarios flexibles, guarderías para padres y para madres. Tuvo que haber una sentencia de la Corte para reconocer que los trabajadores afiliados al IMSS tienen acceso a las guarderías. Los padres también tienen hijos y también tienen derechos a que sus hijos acuden a las guarderías. Jornadas escolares más largas o clases, programas extraescolares, licencias de paternidad, por supuesto, la implementación y el diseño del sistema de cuidados. Todavía estamos en la Ciudad de México debiendo eso. Yo sé que el Congreso está trabajando en ello. Hay varias iniciativas de ley presentadas y un compromiso muy grande por varios legisladores. Espero que podamos avanzar en eso en la ciudad y también sé que existe lo mismo a nivel federal. Es fundamental construir un sistema de cuidados. El acceso al cuidado infantil, las estancias infantiles y, por supuesto, cambiar esta cultura laboral del hombre proveedor, la mamá cuidadora, al papá que llega a pedir permiso para llevar a su hijo al dentista lo ven chueco, a las mamás nos dan permiso sin problema. Cambiar estas dinámicas de los roles, digamos, familiares y los roles laborales que cumplimos hombres y mujeres. A mí me parece que eso es irrenunciable. Y por último, pues tenemos en el COPRED un enorme compromiso con el tema del acoso y del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, debido a que pues lo vemos desde la perspectiva de discriminación y tenemos varias estrategias en este sentido. La semana pasada tuvimos un foro en donde se presentaron resultados y estamos también trabajando en un estudio sobre estas mismas prácticas o violencias sexuales en las universidades, pero pues esto también pasa por un tema de construcción de masculinidades, de las relaciones de los compañeros, de las relaciones de los profesores con sus alumnas y de las relaciones, por supuesto, de todo el personal administrativo con las alumnas y con las demás mujeres que viven y conviven ahí. Entonces, estas diría yo que son las fundamentales, pero pues por supuesto podríamos hablar un ratito más sobre ello, pero ya si quieren en la siguiente parte con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldina. Ciertamente ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Para lograr estos cambios que realmente beneficien a todas las mujeres de México e involucren a todos los hombres, nos tenemos que meter nosotros tres: el sector público, el sector privado y el sector social. En este sentido, Mauro, ¿qué de la sociedad civil, de estos aprendizajes, reflexiones, va a trascender? Porque la sociedad civil es un elemento que genera conocimiento, trabaja con la población y luego hace incidencia. ¿Qué de todo esto que hemos aprendido tiene que contribuir a combatir la violencia, a generar estas masculinidades alternativas a partir de esta contingencia? Gracias, Yair. Bueno, pues planteas cuestionamientos bastante interesantes y de gran impacto. Mira, yo creo que algo que es imperativo en este momento histórico para el país, para cada persona y el país en términos de considerarlo como un conjunto de pequeñas sociedades en cada estado, en cada ciudad, en cada colonia,
etcétera, se requieren pequeños cambios, cambios individuales, cambios personales, y se requieren acciones transformadoras de alto impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Se requiere, por ejemplo, esta parte de promover cambios estructurales y simbólicos a través de enriquecer la política pública mediante reformas al marco legal. Es importante que en materia de igualdad se considere el involucramiento de los hombres de una manera mucho más, digamos, rica que la de considerarnos solo como agresores. Casi para todo lo que implica el trabajo de género y de análisis en esta materia, se considera el sujeto al varón como agresor, y creo que hay otros aspectos que requieren ser revisados para nutrir esa política pública e incluir a los hombres a partir de varios ejes. Cuando hablo de política pública, obviamente hablo de estos enfoques programáticos de gobierno que requieren, a partir de ciertos temas, entrar de manera directa con las poblaciones. Y ahí lo que nosotros como sociedad civil podemos hacer es proveer metodológicamente de propuestas que hemos demostrado que tienen impacto en territorios, en comunidades, en ámbitos específicos. Si queremos prevenir, hay herramientas para trabajar con infancias y adolescencias, varias temáticas, por ejemplo, el prevenir violencia desde etapas tempranas, o el promover la igualdad desde etapas tempranas en un enfoque relacional, el prevenir violencia en el noviazgo, considerando que esto nos puede llevar a prevenir violencias en relaciones más formales, el prevenir embarazo adolescente desde el trabajo con hombres también, etcétera. Hay varias líneas preventivas que requieren el prevenir que los jóvenes varones se inserten en prácticas delictivas o violentas a partir de grupos organizados que luego los quieren cooptar, requiere pues de un análisis de este tipo. Y por supuesto, lo que habíamos comentado respecto de cómo en estas materias el trabajo de la sociedad civil también le abona a lo que se puede lograr con la empresa privada, ¿no? El sector empresarial, considerando pues que es un ámbito en el que pasamos mucho tiempo de nuestra vida, pues son 8 horas de estar ahí, y que de repente, 8 horas o más, e implica esto el desafío de pensar en modelos más flexibles de cómo insertar a los hombres y a las personas en general en lo que implica el trabajo. Creo que los efectos de esta pandemia dan para poder contemplar de manera creativa elementos del trabajo a distancia que se pueden quedar de una manera más permanente, con un trabajo flexible que, sin demeritar en términos de metas, logros o productividad, puedan enriquecer la vida cotidiana de las personas y de la sociedad como un todo. No es fácil. Esto implica pues la importancia de que los hombres nos insertemos también de una manera más efectiva, más proactiva en la consecución de estos propósitos. Si soy un hombre que estoy afincado en el mandato machista, me va a ser muy difícil ver esto. Sin embargo, voy a seguir padeciendo los costos, porque el quedarme en esta figura, digamos, de un hombre macho, me hace desensibilizarme, me hace no contactar, no ser empático, no establecer el aprecio como una forma de socializar con mi familia de manera muy inmediata, y también de respetar a las personas en lo general en diferentes ámbitos, ¿no? El dejar acosar o de hostigar dentro de los espacios laborales o en los espacios públicos requiere de este cambio de mí como hombre, pues, ¿no? Entender que puedo cambiar es fundamental. De ahí, pues, que como asociaciones de la sociedad civil tengamos un compromiso permanente con la igualdad, pues, generando creatividad a la hora de diseñar propuestas para intervenir y formular políticas o propuestas de política pública. El escenario, el horizonte se ve difícil, no desalentador, pero difícil, ¿no? Y en este mismo sentido, Mauricio, porque mucho de este camino nos lo tiene que dictar la política pública, que es un reflejo también de las exigencias de la sociedad, ¿no?
Pero en esta sociedad también está el sector privado. Y este sector empresarial, ¿qué piso mínimo debería estar cubriendo para combatir la violencia y sobre todo para integrar a los hombres a combatir esta violencia y a cambiar la manera en que se entienden a sí mismos desde el espacio cultural? Perfecto, Yair, claro. Pues primero, antes que piso mínimo, me gustaría hacer una invitación a que los centros de trabajo en sí sean espacios proactivos. Es decir, no podemos estar esperando a cualquier reforma de la Ley Federal del Trabajo para implementar acciones de diversidad e inclusión en los centros de trabajo, ¿no? Recordemos que desde 2016 a la fecha se han venido gestando una serie de reformas a la LPT que justamente han obligado a las empresas a que realicen una serie de adecuaciones a su normatividad interna o a sus procesos, justamente para prevenir el acoso y el hostigamiento. En particular, cuando se introdujo en 2016 tanto la figura y su diferenciación con el hostigamiento y cómo deben ser abordadas, y la reforma que se hizo al artículo 132, fracción 31, me parece, en la cual justamente pues ya se está haciendo mandatorio que las empresas cuenten con protocolos para prevenir, atender, sancionar la violencia de género, el acoso, la discriminación y el hostigamiento, y en un sentido similar, la NOM 035, ¿no? Pero no podemos seguir esperando a que salgan este tipo de normas o salgan este tipo de reformas para justamente ser proactivos en la materia, ¿no? Como pisos mínimos, yo destacaría, tiene que existir una política para prevenir, atender, sancionar la discriminación, el acoso y el hostigamiento. Tienen que existir mecanismos de denuncia y en la mayor medida de lo posible, esos mecanismos de denuncia tienen que ser anónimos. Es decir, a la persona que está levantando la queja o la denuncia no tenga temor a represalias alguna o que se pueda saber su identidad y con ello se pueda sesgar en determinado momento la investigación de este tipo de casos. A la vez, tienen que existir comités de diversidad e inclusión o grupos de afinidad. ¿A qué me refiero con grupos de afinidad? Redes de empleados, ¿no? Que puede haber redes de empleados de género, de población LGBT+, personas que viven con algún tipo de discapacidad. Es decir, tiene que ser permanente la sensibilización y capacitación en temas de género. Y es muy importante ahorita que estamos hablando, pues justo el tema de masculinidades. Ustedes nos apoyaron con 2 presenciales hace un año en las oficinas de EY México. Tiene que haber con otros elementos mínimos. Justo en el marco del 9 de marzo, la organización Reconcilia DH sacó un artículo sobre pinkwashing y justo los pisos mínimos que deben de tener las empresas, ¿no? Y ahí destacaban, pues tiene que existir un lactario, tiene que existir justamente política, tienen que existir como algunos pisos mínimos, también pues justamente los esquemas de flexibilidad. Y ahorita el COVID-19 nos está viendo que sí es posible trabajar de manera remota y de manera flexible, sin perder la productividad, sin perder las metas, es decir, y se tiene que transversalizar en la mayor medida de lo posible la perspectiva de género en todos los procedimientos, desde la contratación, los planes de desarrollo de carrera, de promoción, programas de mentoraje, programas de sponsorship. Se tiene que hacer visibles a las figuras de liderazgo femenino para que todo ello justamente vaya apuntalando a una cultura de inclusión y de igualdad. Y también me gustaría retomar que no solo nos tenemos que limitar a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, es decir, tanto la Ley Federal para prevenir la discriminación como la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México hacen mención a qué es discriminación en el empleo, ¿no? Que puede ser la negación de libre empleo, condicionar procesos de promoción, condicionar planes de capacitación, es decir, tenemos que ver desde una manera más holística también algunas otras normatividades, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde vienen todos los apartados de violencia laboral, ¿no? Tenemos que hacer todo esto desde una manera proactiva. ¿Por qué? Porque independientemente de que existe una parte de compliance o de cumplimiento jurídico, también existe un tema de negocios detrás, ¿no? El Banco Mundial sacó unos datos de que si se eliminan todas las formas de discriminación contra la mujer en los centros de trabajo, la productividad puede aumentar en un 40%. Es decir, existen varias aristas para que justamente podamos ir abordando los temas de violencia de género. El tema de cumplimiento legal, el tema ético, el tema y finalmente el tema de negocios, ¿no? Puede existir una sana convergencia de estos 3 elementos
para que justamente podamos ir hablando de una cultura de inclusión en los centros de trabajo. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ustedes tres por sus intervenciones bastante interesantes y que dan cuenta de lo complejo del escenario en cada uno de los sectores y que al sumarse generan todavía una visión más compleja, pero no desalentadora de lo que debería estarse haciendo. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas del auditorio. Antes de continuar, Mauricio, te pediría por favor que nos compartas los documentos que mencionaste en tu intervención pasada, que hay personas del auditorio que le interesaría revisarlas. También para Geraldina y Mauro, en cuanto les otorgue la palabra, si pudieran compartir libros, materiales, información de consulta donde la gente pueda abordar con mayor profundidad los temas que ustedes explicaron. Y en cuanto Mauricio nos responda, paso a ustedes y les libro sus preguntas. Con gusto, Yair. Lo que voy a hacer es voy a pegar la liga del estudio público. Entonces, no sé si el auditorio lo va a poder leer a partir de ahí como si fuese una respuesta. Lo estoy poniendo. El estudio se llama de manera general, para todas las personas que nos acompañan, un alto al sexismo en el trabajo, cómo responden los hombres en un clima de silencio organizacional. Ya compartí la liga y ahorita la van a poner justo en el foro de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mauricio. Las primeras dos preguntas que nos llegan son, la primera, además de dónde consultar más información, cómo introducir las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas en los discursos de las escuelas y sobre todo con población adolescente. Y la segunda pregunta va muy relacionada a esta, que si existen ejemplos de currícula escolar que incluya este abordaje de las masculinidades, su problematización, me imagino, y su transición a otro tipo de masculinidades. Entonces, primero iría yo con Geraldina, después con Mauro y Mauricio, en lo que llegan más preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo no tengo ejemplos sobre el currículo de masculinidades en escuelas. La verdad es que no conozco en concreto algún ejemplo que pudiera yo mencionar, pero yo sí creo que con ocasión de la reforma constitucional al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos da pie para una inclusión mucho más robusta de este tipo de temas en los programas académicos. A mí me parece que el hecho de que sea una obligación que la educación en nuestro país tenga la perspectiva de inclusión, la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de igualdad y del respeto a la dignidad de las personas, pues por supuesto que nos da una puerta, digamos, de entrada para hablar sobre los conceptos de género y sobre los conceptos de masculinidad y de feminidad que podríamos conversar justamente con los chicos y con las chicas, en este entendido de que, y aquí a lo mejor y viene al caso el tema de los pines parentales, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que es muy delicado sustraer a los hijos de una educación en valores objetivos, democráticos, de un Estado constitucional como lo es el nuestro, por miedo, digamos, a que se les inculquen cosas que van en contra de una moral específica de una familia. A mí me parece que son los derechos de los niños de los que estamos hablando, y los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación integral y a una educación que contemple estos valores fundamentales, objetivos, que son los derechos humanos dentro del Estado mexicano. Y por lo que hace a la Ciudad de México, pues lo mismo, ¿no? Me parece que nuestra Constitución es muy clara en señalar que los principios básicos de convivencia, no solamente de organización del gobierno de la Ciudad de México, sino de convivencia entre todas las personas que aquí vivimos y transitamos, pues lo son el principio de dignidad, el principio de igualdad y no discriminación, y los principios relacionados con los derechos humanos y el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablamos de masculinidades y cuando hablamos de
de discutir y de mirar desde un punto de vista crítico estos roles que nos son impuestos a través de una limitación del derecho a la identidad y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues me parece que pues justamente inciden en este tipo de educación. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad ahora para verlo. También por otro lado, el tema ¿en qué deben centrarse la capacitación en el trabajo para? No, pero eso es para Mauricio, perdóname, me distraje con la pregunta que nos estabas poniendo acá, perdóname, por favor. Bueno, pues yo me quedaría con esa reflexión. Alguien en el público me está pidiendo mi mail, le pediría por favor a Marcela o a Rafa, quien está poniendo los letreritos aquí abajo, si puede hacerme el favor de poner mi mail allá abajo para que tengan acceso las personas a él. Me dicen que ya lo pusimos, entonces bueno, pues ahí lo tienen. De todas maneras, lo van a volver a repetir para que puedan tener acceso a él. Gracias, Jair. No, muchas gracias, Geraldina, y muchas gracias por compartir tu correo. Seguro será de mucha utilidad para el auditorio. Estoy a sus órdenes aquí. Muchas gracias. Mauro, misma pregunta con respecto a la intervención preventiva con las poblaciones adolescentes y ejemplos curriculares. Además de una pregunta que nos acaba de llegar de cómo contribuir a otras familias y a otros hombres en sus masculinidades. Tu micrófono, por favor. Gracias. Justo cuando hablamos de la importancia de incidir en lo estructural, estamos pensando en instituciones como la Secretaría de Educación Pública y las acciones que desde ahí se instrumentan. Desde el enfoque que tenemos en GENDES, esta importancia de llevar el tema a las currículas de toda la educación pública, pues debería ser una constante, empezando por preprimaria hasta cualquier doctorado, ¿no? Y se puede siempre colocar el tema desde diferentes posibilidades. Una primera muy básica para hablar sobre identidades y la forma de relacionarnos, colocando la igualdad como un principio fundamental en términos de derechos humanos. Podemos hablar de todas las acciones para prevenir violencia en estas dinámicas relacionales. Y, por supuesto, como comentaba hace rato, podemos hablar también o colocar temáticas que tienen que ver con problemáticas de las poblaciones estudiantiles en sus diferentes etapas. Violencia de noviazgo, prevención de violencia sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual, todo lo que implica el trabajar para impulsar el empoderamiento de las jóvenes, ¿no? De las adolescentes y jóvenes, por supuesto también todo lo que implica el que los jóvenes puedan desafiar este constructo tradicional que se te sigue imponiendo a través de diferentes ejes. Cuando lo hemos querido colocar, ya hemos visto pues las dificultades que una institución tan amplia pero tan compleja como es la SEP, que no solamente es la institución en sí, sino el sindicato y algunas instancias como la Unión Nacional de Padres de Familia que gravitan en torno a, pues de repente implica sí la necesidad de negociar, de establecer diálogos, discusiones fuertes sobre lo que esto implica, porque luego se tergiversa el sentido de lo que estamos proponiendo, pues, ¿no? Hay por ejemplo, una tergiversación respecto de colocar estas propuestas como ideologías de género, tratando de denostar, de estigmatizar el sentido de lo que estamos hablando y no verlo pues como la posibilidad de avanzar en el fortalecimiento de un enfoque de derechos, sino de desestimarlo a partir de cuestionar pero tergiversando muchos de los postulados que colocamos. Entonces, vale, del trabajo que estamos haciendo hay varios, y eso lo quiero colocar, si cualquier persona que nos esté escuchando quisiera recoger y utilizar material para poder trabajar con poblaciones en diferentes etapas, puede acudir a nuestra página electrónica
www.gendes.org.mx y bajar en publicaciones pues una gran cantidad de manuales y guías de intervención que tenemos para trabajar con poblaciones en sistemas escolarizados o en espacios comunitarios. La verdad es que es material que ha demostrado eficacia y que pues colocamos a toda la población abierta en este afán de querer pues expandir las posibilidades de cambio social en nuestro país. Y seguiremos pugnando porque en la política pública se establezcan, como comentaba hace un momento Geraldina, de una manera formal, estructural e institucionalizada, programas que le apuesten a este cambio estructural y sistémico que requiere el país. Muchas gracias, Mauro. Nos preguntan de la línea de teléfono de Gendes, es 52 64 2011, disponible 24/7 desde cualquier teléfono en toda la República Mexicana para hombres. Y Mauricio, última pregunta para ti. ¿En qué deben centrarse las capacitaciones en el espacio de trabajo para contribuir a transitar a masculinidades alternativas? Perfecto, Yair. Se tiene que partir de lo básico. ¿Y a qué me refiero a partir de lo básico? La organización o el centro de trabajo tiene que reconocer en sí que es diversa. Es decir, si ya estamos hablando de temas de masculinidades, se tiene que hablar justamente, o se tiene que reconocer como un paso previo que tu plantilla laboral, que tus clientes, que en general tu organización ya es diversa. Y por tanto, se tienen que hablar justamente de grupos diferenciados, se tiene que hablar de acciones afirmativas, de medidas de nivelación, ¿no? Este es como un punto. Pero ya en temas muy específicos de capacitación sobre masculinidades, yo partiría de lo básico, es decir, empezar a hablar justamente en temas de género, porque mucha gente sigue confundiendo sexo con género y sigue existiendo pues como esta confusión que a veces la vemos como tan básica, pero se sigue dando muy común en los centros de trabajo, ¿no? Siguen confundiendo temas de orientación sexual, o sea, en fin, hay muchas cosas que están alineados a los estudios de género que siguen todavía representando un área de oportunidad para justamente hablar temas de masculinidades, ¿no? Pero se tiene que hablar, por un lado, primero, hacer una diferenciación en temas de género de lo muy básico, posteriormente pasar a temas de acoso, de hostigamiento y discriminación. ¿Por qué? Porque los hombres somos los principales agresores en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, para llegar al punto de debatir sobre masculinidades alternativas o masculinidades positivas, primero tenemos que hablar sobre los problemas de la masculinidad hegemónica en los centros de trabajo, ¿no? Y también se tiene que hablar eventualmente sobre los beneficios que trae hablar de masculinidades positivas en los centros de trabajo. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si estamos hablando de masculinidades positivas, también estamos hablando de liderazgos incluyentes, es decir, cómo estamos deconstruyendo, así como la masculinidad rígida, los liderazgos rígidos, ¿no? Que van muy de la mano, porque se han construido las figuras de liderazgo justamente como la masculinidad tóxica, ¿no? Muy rígidos, muy formales, no tan incluyentes. Y cuando ya estamos empezando a hablar de un liderazgo incluyente, también ya estamos hablando a que este liderazgo sea justamente asertivo, asertivo, bien entendido asertivamente, que sea sensible a las necesidades de tus equipos de trabajo, es decir, puedes abordar la temática de masculinidades desde una gran gama de oportunidades para tu centro de trabajo y en un escenario ideal, transitar desde la parte, digamos, que solo es curricular o que solo es de capacitación, hacia ya una serie de procedimientos integrales, porque reitero, la diversidad y la inclusión se tiene que observar como procesos integrales. Por un lado tiene que estar toda la parte de política y normativa, por otro lado tiene que estar la parte de cultura y al final tiene que estar la parte de la revisión de procesos. Si nada más se apuesta hacia uno de ellos, no va a tener éxito toda tu estrategia que tengas de inclusión. Y de hecho, EY vende servicios de inclusión en general, de diversidad e inclusión para los centros de trabajo, para los clientes, ¿no? Es uno de los servicios que la firma ofrece, porque sí se tiene que trabajar de una manera holística, si no se queda como si fuese una mesa, se queda como una patita corta de la mesa.
Muchas gracias, Mauricio. Pues para finalizar, dejaría a la maestra Geraldina al final para que nos platique un poco qué es lo que está haciendo el COPRED al respecto de este tema e invite a la audiencia a comunicarse, a sumarse, a bajar información para cualquiera de estos efectos. Pero antes de ello, regreso con Mauro y con Mauricio para un cierre de 2 minutos sobre lo que ustedes quieran con respecto a este tema, invitar a la gente a sumarse a nuestras redes, instituciones, demás. Mauro, primero. Bueno, pues antes que nada, reiterar mi gratitud a Geraldina y a todo su equipo por la gentileza de invitarnos y toda la amabilidad también con la que nos trataron para poder llevar a buen puerto este conversatorio. El trabajo de masculinidad es el trabajo para impulsar la igualdad sustantiva desde el involucramiento de los hombres. Es una constante que implica el desafío de que todas y todos le entremos a este propósito. Sin menoscabo de lo que se ha avanzado en materia de avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y todo lo que implica el que ellas adelanten. Creo que lo que se requiere en este momento es generar una comprensión holística, como decía hace un segundo Mauricio, de la importancia del enfoque en el sentido de cómo aprendemos a ser hombres, cómo podemos generar posibilidades críticas propositivas para llevarnos a elementos que aporten de una manera empática, solidaria, aportes desde los hombres a una sociedad que requiere urgentemente de esta mirada positiva, creativa de los varones. Ojalá que quienes nos hayan escuchado se involucren de manera proactiva y si requieren de información o de algún elemento para participar, sepan que cuentan con Gendes. Aquí estamos para apoyarles. Muchas gracias, Mauro. Las redes de Gendes son @GendesAC, Instagram, Twitter, Facebook, en caso que les interese seguirnos. Y ahora vamos con el cierre de Mauricio, por favor. Claro, Yair. Bueno, primero quisiera agradecer, igual que Mauro, a Geraldina y al Consejo por estos espacios. Yo creo que si no hablamos de temas de inclusión, si no hablamos de grupos de atención prioritaria o de grupos diferenciados, no vamos a transitar mucho hacia esquemas de inclusión. Es importante sumar todas las voces, ¿no? Entonces, agradezco mucho a Geraldina y al Consejo en general y al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, pues, este espacio que se nos da. A manera de conclusión, me gustaría que los hombres pensaran en un momento sobre todo los beneficios que traen las masculinidades positivas. ¿A qué beneficios me refiero? Una vez yo estaba buscando en Google con el autocompletador, los hombres deben, los hombres no deben, las mujeres deben, las mujeres no deben. Y en la parte de los hombres deben me aparecía, los hombres deben ser feos, fuertes y formales. Como, ¿por qué queremos ser feos, fuertes y formales, no? Esa es una de siempre las que me hace muchísimo ruido, ¿no? Justo las masculinidades positivas van de la mano con el derecho a la libre autodeterminación, es decir, nos permiten justamente desarrollar nuestros proyectos de vida individuales y colectivos y ser digamos, mucho más empáticos con todo lo que nos rodea, que Mauro y Geraldina ya lo han venido comentando, y realmente replantear los esquemas rígidos de la masculinidad tóxica trae más beneficios de los que podemos pensar, ¿no? Porque justamente nos permite ir deconstruyendo esta caja rígida que se nos ha inculcado desde hace tiempo y nos permite estar en más contacto con nuestras emociones. Si somos padres de familia, nos permite tener esquemas de crianza más positivas. Si somos líderes de equipos de trabajo, nos permite tener liderazgos más asertivos y más incluyentes, ¿no? Entonces, es justamente una invitación a que realmente replanteemos todo lo que conocíamos sobre qué significa ser hombre en el modelo hegemónico tradicional y transitar a las masculinidades positivas desde los beneficios que trae para nosotros mismos varones y también para las mujeres, ¿no? Porque pues eventualmente apostar este tipo de masculinidades tendría un impacto sustancial en disminuir la discriminación de manera general. Muchas gracias, Mauricio, no solo por el cierre, sino por el compromiso desde el sector privado, que pareciera que es un sector que no debería interesarse tanto en los temas sociales, pero al contrario, ¿no? Debería estar
en la puerta de entrada hacia todos estos temas de justicia social. Y bueno, terminamos con la maestra Geraldina, que me aprovecho para reiterar el agradecimiento al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, pero sobre todo a ti, Geraldina, por abrir estos espacios, reflexiones y por estar en el liderazgo del COPRED, ejecutando no solo estas reflexiones, sino llevándolas a la acción. Entonces, pues te invito a que nos des el cierre, que invites a la gente a sumarse y explicarnos un poco más del COPRED y qué hace alrededor de este tema. Claro que sí, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una charla, yo creo, muy rica, muy interesante, y bueno, pues creo que hemos estado siguiendo acá los comentarios de la gente. No creo que me estoy distrayendo, estoy leyendo lo que dicen la gente que nos está viendo, y bueno, pues en general agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, y me parece que necesitamos tener más espacios para discutir sobre este tema, ¿no? Desde el Consejo hemos abierto varios espacios. Ahorita justo estaba yo buscando el programa que tuvimos con Mauro y con Víctor Manuel sobre su organización Machos en Rehabilitación, donde ya hablamos también sobre el tema de masculinidades. Quienes no nos hayan visto en el YouTube de COPRED, si se meten a YouTube, ponen COPRED, ahí les van a salir todos nuestros videos. Tenemos un programa de televisión que se llama Espacio Diverso, en el antes Canal Judicial, ahora se llama Justicia TV, que está cumpliendo justo un año, y bueno, ahí tenemos este programa también dedicado al tema de masculinidades. También el año pasado estuvimos presentando, y también quería yo referirme un poco a lo que decía ahorita Mauricio, sobre la caja de masculinidades, ¿no? Se presentó este estudio sobre lo que cuesta esta caja, esta imposición de roles a los hombres, sobre todo en el tema de salud mental y de salud emocional. Y esto yo lo quiero decir y quiero aprovechar para todas las personas que nos están viendo, sobre todo quienes tienen hijos, o hijos varones sobre todo. Ahorita es un momento importante para apoyar a nuestros hijos y a nuestras hijas, por supuesto, pero en especial el tema del manejo de emociones, de no confundirlo todo con enojo, y ayudarlos a que aprendan a entender sus emociones. Todos y todas estamos pasando por una situación muy delicada, muy grave, muy estresante, que no entendemos, que no comprendemos, y los niños ahorita lo están resintiendo más. Si los niños varones ahorita se sienten además con esta carga de la caja de masculinidad, de contener, de ser fuertes y de ser, ¿cómo era? Fuertes, fornidos y feos, sus emociones y su salud emocional está recibiendo un embate gravísimo y fuertísimo. Les invito, hay un montón de recursos en internet gratuitos, en el Instagram, en un montón de lugares, y lo digo porque lo estoy yo haciendo con mis hijos, porque lo veo, y quiero aprovechar eso para decirlo no solamente como presidenta del consejo, sino también como mamá, porque de verdad es un tema que yo creo que tenemos que atender para nuestros hijos, insisto, hijas, pero los niños en especial lo están sufriendo de una manera distinta con este mandato de masculinidad que tienen. El COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, como ya hemos dicho, tiene varias estrategias. Entre ellas, me gustaría mencionar aquí 3 muy específicas que tienen que ver mucho con el tema de las masculinidades. Por un lado está lo que ya han mencionado Mauricio, el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que es nuestro vínculo con el sector privado, con el sector empresarial, a través del cual intercambiamos información. El COPRED, como un ente con el expertise sobre el tema de igualdad y no discriminación, asesora a las empresas para que puedan implementar y diseñar medidas, políticas internas de inclusión y que tiendan a la diversidad. Buenas prácticas, tenemos ahorita un concurso de buenas prácticas. Les invitamos a revisarlo también en la página del COPRED, justamente para promover este tipo de políticas internas dentro del ámbito empresarial. Este gran acuerdo, además, promueve espacios de discusión como este, por ejemplo. Este es un espacio de discusión en el que invitamos a las empresas que forman parte del gran acuerdo, justamente para que puedan precisamente implementar, diseñar, evaluar este tipo de políticas internas. También tenemos talleres especializados, tenemos el área de la Subdirección de Educación que coordina el Instituto Nelson Mandela,
donde tenemos cursos educativos, talleres de sensibilización y de capacitación con temas específicos que se dan a las empresas a la luz de este gran acuerdo. Entonces, en este sentido, también tenemos cursos generales a los que invitamos al público en general, a los que invitamos además a funcionarios y funcionarias de gobierno en la Ciudad de México, pero también específicos para las empresas con las que colaboramos a través del gran acuerdo. Y por otro lado está el área de atención. En el área de atención recibimos las denuncias por actos de discriminación cometidos por particulares o por personas funcionarias públicas del gobierno de la Ciudad de México. El COPRED tiene un procedimiento administrativo de justicia restaurativa, no sanciona. Lo que tiende es justamente a buscar medidas de no repetición, reparación integral de la víctima, pero que se aprenda del error cometido. Esto es, si una empresa tiene una política discriminatoria, y una persona se ve lastimada en sus derechos por esa política discriminatoria, puede venir al COPRED y puede denunciar en el COPRED, y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con esta empresa en la medida de que establezca políticas o cambie esa política y establezca medidas de no repetición, repare el daño a esta víctima, por ejemplo, de discriminación, devolviéndole su trabajo, por ejemplo, o cambiándolo a otra área o ascendiendo, lo que sea en el caso concreto, no hay medidas escritas en piedra. Pero lo importante a lo que quiero llegar con todo esto es que lo que nos interesa es generar un cambio cultural a través de estos procesos restaurativos o procesos de justicia restaurativa, porque no nos interesa la sanción por la sanción. En esto es, nosotros podemos transferir estos casos no resueltos a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que inicie los procesos y las inspecciones correspondientes y ponga las multas que correspondan si se están violando las leyes federales del trabajo. Pero a lo que COPRED le interesa es que ese trabajo no vuelva a discriminar y que entienda por qué eso que hizo está mal. Entonces, eso es lo que hacemos y en esta medida es muy importante el trabajo que hacemos con las empresas para decirles cuáles serían los pisos mínimos, por ejemplo, para tener capacitación para todo su personal, cuáles serían las políticas que tendrían que implementar para que haya inclusión y diversidad y el respeto a los derechos y a la identidad de las personas que trabajan en esa empresa, cuáles tendrían que ser los canales o las herramientas de comunicación y de denuncia, por ejemplo, que también ya mencionaba Mauricio. En fin, ese es el trabajo que nosotros realizamos y que puede darse por la vía, digamos, del gran acuerdo cuando nosotros colaboramos con las empresas o por la vía de las denuncias cuando viene una persona a denunciar ya un acto de discriminación. Y por supuesto, siempre estamos abiertos a la asesoría. Nosotros tenemos la competencia, la facultad de que cualquier persona nos puede hacer una solicitud de opinión consultiva. Esto es, cualquier persona puede acercarse al COPRED y preguntarnos qué opinamos, qué pensamos, qué consideramos, no nosotros en lo personal, sino como ente experto en el tema de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México con respecto a una política de contrataciones, por ejemplo, un programa de estudios en una universidad, por ejemplo, en fin, una serie de cosas. Nosotros podemos resolver esas consultas también. Entonces, tenemos varios mecanismos a través de los cuales las personas pueden acercarse con nosotros y nosotros podemos ayudarles, podemos orientarles y, por supuesto, en la página del COPRED, que ya la han estado poniendo aquí abajito, tienen acceso a varios estudios que tienen que ver con el tema de género, concretamente sobre el tema de masculinidades todavía no tenemos nada, pero pues por supuesto nosotros consultamos todo lo que Gendes ha estado produciendo y pues tenemos relaciones también, además de con Gendes, con Matches en Rehabilitación, con Christian Gruenberg, en fin, con una serie de personas que están trabajando también el tema de masculinidades porque nos interesa muchísimo avanzar. Y para terminar y no robar tanto tiempo el micrófono, nada más decirles que seguimos dando atención, por supuesto, ahorita no presencial porque seguimos en semáforo rojo. Aquí abajo se han estado compartiendo los teléfonos de atención del consejo. Tenemos el mail de quejas.copred@gmail.com, a través del cual estamos recibiendo todas las quejas, se están procesando, por supuesto, y estamos dando atención sobre todo a los casos urgentes de manera interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía, con la Secretaría de las Mujeres, inclusive con el Consejo Nacional. Entonces, bueno, pues invitarles a que visiten nuestra página, nuestro canal de YouTube,
tenemos también esa información y por supuesto a que revisen todo lo que Gendes tiene publicado en su página porque hay información muy rica y muy interesante ahí. Y pues darles las gracias, Mauro, Mauricio, Yair, muchísimas gracias por este espacio, que no sea el último. Por favor, sigamos en contacto y sigamos hablando de esto. Y bueno, pues si quieres, Yair, te cedo la palabra, tú eres el moderador, yo ya acaparé el micrófono muchísimo tiempo, nada más dar las gracias a Erika y a Noé por la interpretación. Excelente, pues muchísimas gracias, Geraldina. Esta información me parece que es valiosísima para toda la gente saber que existe una institución pública del lado de las personas. Y pues nada, ya con esto cerramos el conversatorio, no sin antes agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes su participación e intervención, empezando, como lo decía la maestra, con las colegas Erika Ordóñez y Noé Romero con la interpretación de lengua de señas. Y las gracias a ustedes, al maestro Mauro Antonio Vargas Urías de Gendes, al maestro Mauricio Ariza Barile de Iguay, México, y a la maestra Geraldina González de la Vega del COPRED de la Ciudad de México, e invitarles a las personas de la audiencia que si quieren repasar alguno de los materiales o conceptos que nos expusieron las personas ponentes, este conversatorio estará disponible de inmediato en Facebook y eventualmente en YouTube. Sí. Y sin más nada que agregar, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y a las personas ponentes por compartir su experiencia y aprendizaje. Muchas gracias a todos, abrazos. Gracias. Cuídense.